Listo, bueno, ahí estoy grabando. Entonces, la idea es que el día de hoy vamos a ver un método de sintonización para el controlador PID, pero digamos un poco más analítico, más matemático, no tan experimental como los métodos que vimos hace 8 días. Entonces, vamos a suponer, pues esta es nuestra bucla de control, pero un segundo. Aquí tenemos set point, aquí tenemos el PID y tenemos una planta. Profe, yo no veo nada. Profesor, no hay nada. Ah, qué pena. Gracias. No, es que a uno ya le dan las Profesor, no luces. se ¿qué clase de Ya maestro? comparto pantalla. Envíe el link tarde, no comparte la pantalla. Listo, Andrés. ¿Y no que no tenía audio, Andrés? No te... Bueno, Me falló el computador y me cambié a celular. alright. No problem. Listo, menos mal. Ok. Ahora sí. Ahí sí ya. Sí, señor. Profe, Listo. qué pena. Al final de clase va a explicar lo del proyecto integrado. Sí. Ok. ¿Usted está obsesionado con el proyecto integrador, Samir? Buenas noches, profe. Buenas noches. Un poquito. Ok, bueno. Aquí me faltó el sumador. Espere, lo coloco. Bueno. ah, Más, menos. Haga eso en PowerPoint, le será un poco más fácil. Puede ser, pero es que lo que pasa es que aquí también voy rápido. Listo. Estoy esperando que me llegue de pronto más adelante una tablet porque pues así con el dedo, hermano, complicado también. Bueno, entonces, vamos a ver un método, ¿sí? Para determinar, ¿sí? Cuánto debe ser la proporcional, la integral o la derivativa, pero de forma un poco matemática, más analítica, ¿sí? Para ello, pues vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Entonces, la planta, pues aquí la vamos a reemplazar por una función de transferencia. Vamos a suponer que tenemos y ahí la importancia, muchachos, ¿cierto? De tener la función de transferencia. Es que antes de sintonizar un controlador es importante uno contar con un modelo así sea aproximado de la función de transferencia del proceso que vamos a controlar. Entonces aquí, pues para ilustrar un poco el ejemplo, yo voy a escribir un modelo y voy a poner que la función de transferencia aquí va a ser 3 sobre 4s más 8. Esa es la función de transferencia, un sistema de primer orden, ¿sí? Como es un sistema de primer orden, pues vamos, digamos, vamos a hacer el ejercicio, ¿sí? Con un control PI, ¿sí? No probemos y miremos si con un PI va a ser suficiente. Entonces, vamos a colocar aquí que el controlador que vamos a usar va a ser un control PI. ¿Listo? Entonces el control PI, recordemos que sería KP más KI sobre S, ¿cierto? Lo primero que tenemos que hacer, recomendación es, esta es la ecuación del PI, ¿sí? Proporcional, ganancia integral sobre S, que es el integrador. Y lo que sugiero es que pues resolvamos aquí este polinomio, o sea, o esta fracción. Entonces, para que nos quede una cosa así, ¿no? O sea, numerador y denominador. Entonces, aquí si multiplico esto en cruz, me quedaría KPS, ¿cierto? Entonces, KPS más KI, ¿cierto? Y sobre S, ¿sí o no? Entonces, ese sería nuestro controlador, ¿sí? Nuestro controlador PI. Si lo desgloso así, pues, de esa forma, ¿cierto? Entonces lo voy a poner así: KP, KP, KPS más KI
sobre S. ¿De acuerdo? Hasta ahí hay un problema, ¿vamos bien? ¿Sí? Listo. Bueno, entonces, ¿cuál es el paso a seguir? El paso a seguir es, no sé si recuerden por allá iniciando el semestre, cuarta clase más o menos, que vimos diagramas de bloques, donde aplicamos una regla que era la regla de la realimentación. No sé si lo recuerdan. Sí, la que se multiplicaba lo que estaba en uno con el otro. Exacto, bueno, por ahí escuché unos murmuros, ¿sí? Sí, entonces vamos a aplicar la regla de la realimentación. ¿Cómo era? Tenemos aquí estos dos bloques y acá algo, pues abajo una realimentación unitaria. Entonces es todo lo de arriba, ¿sí? Multiplicar todo lo de arriba. Entonces, ¿cómo me da la multiplicación de estos dos bloques? Me daría 3, a ver, espera un segundo. ¿Qué me daría? 3 KPS más 3KI, ¿cierto? Sobre 4S al cuadrado más 8S, ¿cierto? La multiplicación de estos dos me da esto que está aquí. Pero la regla que dice, listo, eso que está ahí sobre 1, como es realimentación negativa, entonces aquí viene un más. Entonces 1 más. Y todo lo de arriba de nuevo multiplicado por lo de abajo, pero lo de abajo es unitario, entonces me queda esto mismo de nuevo, ¿cierto? Entonces voy a aprovechar aquí pues este paint que me permite agarrar esto, control C, control V, y sería más eso que está ahí, ¿cierto? Listo. Entonces ahora lo que voy a hacer es esto es pura álgebra, muchachos, ¿no? Esto es álgebra. Entonces yo tengo este 1 aquí, ¿sí? Este 1 aquí, entonces yo puedo suponer que aquí pues el denominador de él es 1, ¿sí? Y hago esto en cruz, ¿no? Entonces, ¿qué me da? Entonces vamos a coger esto, ¿sí? Para seguir la secuencia. Control C, control V. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener 1 por todo esto, pues da 4S al cuadrado, lo mismo, ¿no? 4S al cuadrado. 4S al cuadrado más 8S, y sigo en cruz, ¿no? Más todo esto por 1, entonces me da lo mismo, más 3KP, 3KPS, más 3KI. Y abajo el denominador, pues va a ser 4S al cuadrado, más 8S, ¿sí? Hasta ahí, muchachos, ¿vamos bien? Esto es pura ley de orejas, pura álgebra pues de octavo, ¿sí? ¿Vamos bien o no? Bueno, ¿ahí qué puedo hacer, muchachos? Con esto que tengo aquí, si aplicara ley de orejas, ¿qué cancelaría? Cuatro s más 8s. Eso, cancelo este y cancelo este, ¿verdad? Entonces, eso me quedaría finalmente, ¿sí? Finalmente me quedaría por acá. Me quedaría una cosa así. Esto sobre a ver, micrófonos por favor, sobre 4S cuadrado más 8S más 3KPS más 3K. Perdón, pero ese 8S parece 85. 85, pero bueno, es 8S. Y como esto está quedando grabado, ahí yo pues sabemos que es eso, ¿vale? Bueno, entonces de haber aplicado
la regla de la realimentación, obtuve esto, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Sí? Señorita Fran Velasco, que tiene abierto el micrófono, que lo apague, Sí, que haga el sí, favor. muchachos, por favor, ayúdenme con eso porque con esta plataforma no puedo hacer eso. Por favor, ayúdenos ahí con el micrófono. Fran Velasco, Juan, Venga, miro quién es para que... Fran Velasco, Fran apaga el Velasco, por micrófono. favor, colabórame con el micrófono. Listo, gracias. Listo, muchachos, porfa, pues estén pendientes de eso para que los demás podamos escuchar bien, ¿sí? Listo, gracias, sigamos. Entonces, listo, haber aplicado entonces, ¿sí? La regla de la realimentación entre el control PI y la función de transferencia de la planta, obtuvimos esto, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el paso a seguir? Vamos a borrar esto aquí para tener pues un espacio, ¿sí? El paso a seguir es que de esta función de transferencia a mí solo me importa el denominador, ¿sí? Solo el denominador me va a importar, ¿sí? Y el denominador, ¿sí? A ver, el denominador que nos dio, voy a escribirlo de nuevo, 4s al cuadrado más 8s, ahí sí parece una S, Andrés, ¿o no? Más, Sí, parece un poco una S. ok, listo. Más 3kps, más 3ki, ¿sí? Para que podamos encontrar cuánto vale kp y ki, yo tengo que igualar esto a otra ecuación. ¿Pero qué ecuación? Pues la tengo que igualar a una ecuación que vamos a denominar ecuación deseada, ¿sí? Ecuación deseada. ¿Y qué es esa ecuación deseada? Pues es también un polinomio, ¿sí? Un polinomio, así como estos, s al cuadrado, tal, que se va a igualar con esto que obtuvimos aquí para poder despejar ki y kp. Pero ¿qué característica tiene esa ecuación deseada? Pues esa ecuación deseada, ¿sí? Va a tener unas características que hace o que va a hacer que el controlador le dé ese comportamiento. O sea, si yo, es decir, aquí la cuestión es, yo tengo este polinomio de qué orden, este que obtuvimos de la realimentación, ¿cuál es el orden de este polinomio? Es de orden 2, ¿verdad? 2. Entonces yo tengo que igualarlo con un polinomio también de orden 2, ¿sí? Y como lo tengo que igualar a un polinomio de orden 2, entonces yo recurro a la forma de un sistema de segundo orden, ¿sí? Y en un sistema de segundo orden veíamos que en el denominador, ¿cierto? Teníamos que s cuadrado más 2 zeta, ¿cierto? Omega n s más omega n al cuadrado, ¿cierto? Bueno, claro, había un denominador también, ese denominador era k omega n al cuadrado, pero repito, ¿qué nos importa? Nos importa el denominador. Entonces yo tengo que igualar esto que está aquí con algo de esta forma, pero ahí la pregunta es, bueno, ¿y qué valor de zeta y omega n le vamos a poner para que esto nos dé ya, o sea, un polinomio numérico, ¿sí? Entonces, espere, reviso que de pronto han estado escribiendo. No, listo. Bueno. Profe, ¿qué cita? ¿Cita? Uy, ¿no me acuerdo? Cita era el coeficiente de amortiguamiento y omega n la frecuencia natural. Eso lo vimos cuando se vio la clase de análisis de sistemas de primer orden y de segundo orden, ¿sí? Sí, no me acordaba, profe. Si de pronto lo olvidaste, pues está el video grabado, ¿sí? Entonces, sí. Eso nosotros lo vimos, ¿sí? Listo, bueno, gracias. Entonces, ¿cómo hago para calcular zeta y omega n? Pues por eso se llama ecuación deseada, porque uno dice, bueno, observemos este sistema
la ecuación original, que es de un sistema de primer orden, ¿cierto? Un sistema de primer orden tiene esta estructura, ¿cierto? K sobre tau S más 1, ¿cierto? Y este sistema es 3 sobre 4S más 8. Yo les pregunto, ¿cuánto valdría tau en este sistema? 3 sobre 4S más 8, ¿cuánto valdría tau? ¿Cuánto vale tau? ¿Será que 4? 4. ¿Quién dice que 4? ¿O quién dice otro número? Cristian y Eva. Bueno, entonces, primer error. O sea, listo. Tau acompaña a la S. Entonces uno pensaría que como 4 acompaña a la S, listo, 4 es tau. Pero resulta que mire que cuando vimos sistemas de primer orden, la estructura es esta. Dice K sobre tau S más 1. Y entonces aquí no se está cumpliendo porque aquí tengo más 8. Este número tiene que ser 1. Entonces para que este 8 se convierta en 1, ¿qué hay que hacer? Dividirlo entre 8. Dividir entre 8, pero para dividir entre 8 yo debo hacerlo a todo para no alterar, ¿sí? Entonces este 3 sobre 4S más 8 en realidad me quedaría, entonces el 3 lo divido entre 8, 3 dividido 8 me da, 3 dividido 8 me da 0.375, entonces tengo 0.375 sobre 4 dividido 8 pues me da 0.5S y este ahí sí me da 1. Entonces yo sí puedo decir ahora que el tau es 0.5, ¿sí? Ahora, cuando vimos sistemas de primer orden dijimos que el tiempo de estabilización de un sistema de primer orden es 5 veces tau, porque recuerden que tau es el tiempo en el cual el sistema alcanza el 63% del valor final. Entonces, el tiempo de estabilización, ¿sí?, en el cual este sistema pues logra estabilizarse sería 5 veces 0.5. O sea que 5 por 0.5, ¿cuánto da? Eso da 2.5 segundos. O sea que este sistema sin control en lazo abierto se estabiliza en 2.5 segundos. Entonces, si vamos a meterle un controlador, ¿sí?, y aquí tengo que sacar una ecuación deseada de orden 2, yo podría decir, bueno, entonces hagamos que el sistema se estabilice en menor tiempo, ¿sí?, quizá en 1.5, ¿sí? Yo puedo especificar para esta ecuación deseada que ese tiempo de estabilización sea de 1.5, es lo que deseo, por eso se llama ecuación deseada, porque quiero o deseo que el controlador logre llevar el sistema a 1.5 segundos de tiempo de estabilización, o sea, mejorar la respuesta. Entonces, si yo empleo eso, ¿sí?, recuerden que hay una fórmula, ¿sí?, que me dice que el tiempo de estabilización es 3 sobre zeta omega n, ¿sí? Pero entonces, si ya tengo el tiempo de estabilización, ¿sí?, pero igual aquí desconozco uno de estos dos, entonces yo tengo que también encontrar uno de estos dos. Y zeta ya sabemos que lo podemos encontrar con una fórmula que decía, ¿sí? Por eso les digo que todo esto es como un repaso de lo que vimos de análisis de respuesta en el tiempo. Y recuerden que había una fórmula que decía MP igual a E a la menos pi zeta sobre 1 menos zeta cuadrado raíz cuadrada. Entonces yo puedo decir, para un tiempo de estabilización de 1.5 y para un máximo pico, por ejemplo, yo digo, no, es que tengamos un máximo pico bajito del 5%. Entonces, esto es lo que deseo. Lo que deseo es un tiempo de estabilización de 1.5 segundos y que el sistema tenga un máximo pico del 5%. Eso me conlleva a encontrar unos valores de zeta y omega n, ¿de acuerdo? Entonces,
vamos a suponer que al final pues los cálculos me conllevan me conllevan a que zeta, ¿sí? No vamos a entrar a hacer cálculos, pero vamos a decir que vamos a trabajar con zeta de 0,8, ¿sí? 0,8 y 1 omega n de 2.5, ¿sí? Entonces ya con estos dos valores, reemplazándolo aquí, ¿sí? ¿Qué me daría entonces esta ecuación deseada? Nos daría entonces s al cuadrado más 2 zeta, pero zeta ¿cuánto es? 0,8, 2 zeta omega n, que es 2.5, eso multiplicado por s, y más 2.5 al cuadrado. Entonces, si yo ya opero y reemplazo todo eso, pues voy a obtener un polinomio, y ese polinomio, ¿sí? Pues va a ser, y ya lo voy a escribir acá. Si ustedes, si quieren, ayúdenme a multiplicar cuánto daría todo eso, y me van diciendo. 2 por 0,8 por 2.5. Bueno, yo tengo aquí la calculadora. 2.5 por 0,8 por 2, 4. Listo. Y 2.5 al cuadrado da 625. Entonces la ecuación deseada es s al cuadrado más 4s más 6.25, ¿sí? Entonces ya tengo una ecuación, ¿sí? Porque tengo algo a la izquierda, o sea, tengo dos componentes al lado del igual, ¿sí? Entonces, ¿hasta ahí hay alguna inquietud, muchachos? Si hay inquietud en cuanto a estos Profe. temas de K, Ta o esto que acabo de explicar aquí, de verdad, muchachos, ahí sí tienen que repasar lo de los análisis de respuesta en el tiempo, ¿sí? Entonces, pero no sé en cuanto a lo demás. ¿Sí? Eso quedó en video, ¿cierto, profe? Claro. Ok. Esta es la de análisis de respuesta en el tiempo, ¿cierto? Sí, análisis de respuesta en el tiempo. Que de hecho hay un quiz que La monté. numeración. Hay un quiz que monté y parte de la solución, ¿sí? Es con base a eso, a ese tema, ¿sí? Entonces, revíselo, analícelo, que es sencillo, la verdad, ¿sí? Bueno, entonces, muchachos, vamos a borrar pues todo esto que hemos hecho por aquí para que nos quedemos con esto que tenemos aquí. Sugerencia, listo, ya cumplimos, o sea, tenemos un polinomio de orden 2, ¿sí? Que salió de un zeta y un omega n que calculamos con base a unos parámetros deseados, y lo tenemos igualado a otro polinomio de orden 2 que salió de hacer la bucla, ¿sí? La regla de la realimentación de esto que tenemos aquí. Pero entonces, sugerencia, acá tenemos s cuadrado, ¿sí? O sea, aquí acompaña un 1, ¿cierto? A la s cuadrado la acompaña un 1, pero acá la acompaña un 4. Entonces, recomendación, ¿sí? Si tienen esto así, donde el s cuadrado acá es un número diferente a 1, vuélvanlo 1. ¿Cómo hacemos para que este polinomio aquí se vuelva, o sea, este 4 se convierta en 1? Pues dividiendo todo entre 4, ¿verdad? Entonces, si todo este polinomio, ¿sí? Ahora, esto que vamos a hacer aquí se lo aplicamos solamente a esto, ¿sí? No se lo vamos a aplicar a la de acá, ¿sí? Entonces aquí lo que vamos a tener es que esto nos va a dar lo siguiente. Entonces 4 dividido 4, pues s cuadrado, ¿cierto? Más 8 dividido 4, 8 dividido 4, a ver, 8 dividido 4, ¿qué? 2, es 0, 0, 2, ¿no? 2. 2s, sí. Más 3 dividido 4. Vamos a ver cuánto me da. 0.75. 0.75, eso. 0.75. KPS. Sí, KPS. Ajá.
Gracias. Eso, me gusta que estén en la juega. KPS más 0,75 Ki. KI, K sub I, no Ki, K sub I. Y ahí sí iguala S cuadrado más 4S más 6,25. Listo. Ya hicimos ese pequeño cambio, ¿sí? Y esto borrémoslo para que nos mantengamos este espacio de trabajo aquí. Entonces, ahí, ¿listo? Listo, aquí prácticamente ya tenemos muerto el problema, ¿sí? Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a asociar, digamos, cada componente del polinomio con el que le corresponde. Entonces, por ejemplo, S cuadrado con S cuadrado. Entonces, de este lado, qué es lo que tiene? O sea, de este lado del igual, el único término de S al cuadrado es este, ¿cierto? Entonces, S al cuadrado lo igualo con el único término que tenga S al cuadrado acá. Y este acá es S al cuadrado. O sea que esto igual no me conlleva nada, ¿sí? Pero tenemos otros términos. Asociemos ahorita acá todo lo que tiene S. Entonces, todo lo que tiene S sería 2S. 2 más 0,75 K sub P, ¿cierto? Porque estoy factorizando la S, ¿no? Y lo igualo con ¿quién? ¿Cuál es el único término acá que tiene S? Este, ¿no? 4. Entonces 4S. Pues la S se cancela, entonces me queda una ecuación que dice 2 más 0,75 Kp igual a 4, ¿cierto? Y la otra ecuación es igualar términos independientes. El único término independiente aquí es 0,75 Ki, ¿cierto? 0,75 K sub I. Y eso lo igualo con ¿quién? Con el término independiente del otro lado del igual, que es 6,25. Entonces, de esta ecuación, pues puedo calcular fácilmente que KI sería igual a 6.25 dividido 0.75. Lo que me daría que KI es igual a, ¿cuánto es que me dio? 8.33. ¿Listo? KI me dio 8.33. KP es 8 tercios. Y KP, listo. Vamos a ver, aquí en la calculadora queda el registro. KP sería, bueno, este 4 está aquí. Este 2 pasa al otro lado a restar, entonces 4 menos 2, 2. Dividido 0.75, 2.66, correcto. Entonces KP sería igual a 2.66. ¿Listo? Entonces miren que esta fue una forma analítica, matemática de determinar los parámetros de este control PI que decidimos colocar, ¿sí? Mientras que si ustedes observaron hace 8 días, pues había unos métodos que sí, que la recta tangente, que determine L y bueno, y luego aplica una tabla con unas fórmulas ya preestablecidas, pero esto es un poco más analítico, más matemático, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo nos puede ir en una posible simulación, ¿sí? Entonces vámonos acá a MATLAB, ¿listo? Vámonos aquí a darle clic en Simulink Library. Yo ya le di clic, entonces creo que eso me muestra esto aquí, ¿sí? Y aquí sí tocarle nuevo. Profe, una pregunta, ¿se está grabando esto? Sí. Listo, muchas gracias. Bueno. Démosle nuevo, pues a ver si no. Vamos a pausar la grabación. Listo, entonces vamos a
aquí a bloques usados comúnmente. Ya sabemos que aquí tomamos un scope. Vamos a tomar el sumador. El mux. Vamos a... Listo, de ahí nomás. Aquí en continuos, recuerden la función de transferencia. Y por aquí anda el PID. Vamos a creo que se nos olvidó también acá, por acá, listo también. Acá en sync, no, en source, vamos a agregar este constant, que viene siendo pues el set point, y vamos a armar nuestro sistema. Entonces, aquí doble clic al sumador para ponerle un signo menos a la realimentación. Doble clic. Listo, ahí salió. Menos. Y aquí vendría la planta. Aquí. Bueno, aquí esto iría aquí. Listo, ahí llegó alguien más. Bueno. ¿Están viendo MATLAB? Sí. Sí, sí. Sí, señor. Listo. Sí, maestro. Bueno. Entonces, Sí, profe. listo. Y aquí. Bueno. Entonces, la función de transferencia era... no me acuerdo. ¿Era qué? Era 3 sobre 4S. 3, 4S más 8. Entonces aquí iría un 4 y un 8. ¿Sí? Entonces ahí tengo la función de transferencia. 3 sobre 4S más 8. Hagamos un poquito de zoom. Listo. Entonces aquí el PID. Vamos aquí, doble clic. Y pongamos acá PI, porque fue un PI que sintonizamos. Y entonces nos dio 8.33. No, 8, ¿qué fue? 8.33 me parece que fue, pero la integral. Y este fue 2.66, ¿cierto? Vamos a... Sí, ahí están, sí. Listo. Y pues miremos cómo nos va. De todos modos, vuelvo y les digo, o sea, todos estos métodos, ¿sí? Que son para encontrar los valores o los parámetros del PID, siempre son una aproximación, ¿sí? Y a veces pues uno termina a partir de esa aproximación sintonizando manualmente hasta que pues encuentre lo mejor, ¿no? Obviamente pues a veces hay algoritmos basados en redes neuronales que ayudan a que encontrar esos parámetros pues sea más inteligente, ¿no? Pero pues eso ya es automática un poco más avanzada, ¿listo? Bueno, entonces, listo, vamos a simular, vamos a ver cómo nos va. Play, ya le di. Cuando uno simula por primera vez, cuando le da play ahí por primera vez, siempre es un poquito demorado. Después, si usted empieza a hacer cambios y quiere seguir simulando, ya la cosa es un poquito más rápida, ¿no? Entonces no se vayan a zarar. Si usan MATLAB, esta primera simulación siempre es demorada. Las demás ya son más rápidas. Bueno, cuando suena como un ruidito, sí, es porque ya terminó la simulación. Y pues podemos abrir o dar doble clic aquí al scope para ver pues qué sucedió. Y
Ahí lo tenemos. Miren. Entonces, miren, pues miren que sí, no hay error, ¿cierto? Uno es la entrada y lo moradito es la salida. Y miren que este pequeño pico, ¿sí? Pues es prácticamente muy pequeño, o sea, el 5% que dijimos que fuera un 5% de máximo pico, ¿cierto? Se estabilizó en cuánto, pues de pronto aquí sí se muestra que de pronto 3 o un poquito menos, 2.5, ¿sí? Pero bueno, en últimas pues fue una buena, pues es un buen control, o sea, es una buena respuesta, ¿sí? Entonces, pues eso era lo que les quería mostrar, muchachos. Otro método, otra forma de sintonizar el PID, ¿sí? Cuando el PID es dependiendo, ¿no? Pues nosotros usamos un PI, pero si ya, perdón, ya doy la palabra, pero si ya vamos a usar un PD, ¿sí? Permítame, borro todo esto. Si fuéramos a usar un PID, pues simple, sabemos que el PID entonces sería KP, ¿sí? Más KI sobre S más KD por S, y entonces aquí nos tocaría hacer, bueno, aquí sería, esto es lo mismo que tener KPS, ¿cierto? Más KIS más KDS más KDS cuadrado, ¿sí? Sobre S. Entonces esto sería el PID, ¿sí? Y así, o si fuera un PD, pues entonces sería este con este, ¿sí? Y haríamos lo mismo. Se aplica la regla de la realimentación, ¿sí? Se iguala a una ecuación deseada, ¿sí? Pero aquí en un detalle que les termino de explicar. Si digamos el resultado de esto, por ejemplo, de aplicar la regla de la realimentación entre el controlador y la planta, si de pronto al aplicar eso acá, este fuera uno de orden 3, ¿cierto? Entonces que si por ejemplo este hubiera sido de orden 3, ¿sí? Entonces si este fuera 4s al cubo, ¿sí? Bueno, entonces la ecuación deseada, ¿sí? Cuando calculamos zeta y omega n, siempre nos va a dar una ecuación de orden 2. Entonces, lo que les decía, como si acá tengo un polinomio de orden 3, ¿sí? ¿Cómo lo voy a igualar con una ecuación de orden 2? ¿Sí? ¿Cómo podría hacer? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede ahí? Entonces, esta que es ecuación de orden 2, la multiplico por un monomio S más, ¿sí? Y ese S más, por A, donde A va a ser un número, ¿cierto? A va a ser un número. Bueno, pero uno dice, ¿pero qué número? ¿Qué número tiene que ser A? Porque claro, si yo tengo, esto es álgebra, ¿no, muchachos? Si yo tengo un polinomio aquí, S al cuadrado más 4s más 6,25, que fue lo que nos dio la ecuación deseada del ejercicio, y lo multiplico por un monomio s más 8, por ejemplo, pues esa multiplicación de este monomio, que es de orden 1, por ese binomio, pues me va a dar de orden 3. Entonces de esa forma logro igualar el orden, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿este A cuánto valdría? Pues sencillo, hagámoslo con el ejemplo que tenemos. ¿Quién me ayuda? ¿Sí? Muchachos, aquí por favor ayúdenme con su aplicación. La ecuación deseada que tuvimos hace un momento fue S al cuadrado, ¿sí? S al cuadrado más 4S más 6,25 más 6.25. Eso. Alguien que me ayude sacando las raíces de esto, ¿sí? ¿Cuáles serían las raíces de este polinomio? Por favor, para que me ayuden ahí.
Profe, ¿cuál polinomio? ¿El s al cuadrado más 4s más Sí, 6.25? exacto, sí, más 6.25. Bueno, como están demoraditos, pues me tocó a mí. Las raíces de esto dan menos 2, complejo conjugado, ¿no? Más o menos 1.5 J. ¿Listo? Pero recuerden que aquí lo que nos interesa es la parte real, ¿sí? La parte real es un menos 2. Por lo tanto, esto es de un sistema estable, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Entonces, como menos 2 es la parte real, este A que está aquí, este número, ¿sí? Que está aquí, debe ser 10 veces mayor que la parte real de las raíces del polinomio. Entonces 10 por menos 2, ¿cuánto me da? Menos 20. Entonces, ¿qué pasa? Si repito otra vez, un caso especial, si este polinomio, o sea, si este resultado de realizar aquí la regla de la realimentación nos fuera dado un polinomio de orden 3 y la ecuación deseada solamente máximo llega a ser un polinomio de orden 2, entonces para que me quede de orden 3 este polinomio del otro lado, lo que hago es que entonces tomo la ecuación deseada, ¿cierto? ¿Sí? Y la multiplico por, entonces espere, le escribo, entonces agarro el s cuadrado más 4s más 6,25 y lo multiplico por un polinomio de estilo S más A, donde este S más A, ¿sí? Donde este A va a ser 10 veces mayor, ¿sí? La parte real de la raíz de esta ecuación deseada. O sea, esta ecuación deseada le sacamos las raíces y nos dio esto, ¿no? Menos 2 más o menos 1.5i, pero no me interesa la parte imaginaria. Tomo el real y lo multiplico por 10. Y eso es, o sea, el polo es menos 20, pero cuando pasa a ser polinomio, ¿sí? El signo cambia más, ¿no? Porque recuerden esto, ¿no? O sea, aquí es s más 20, ¿sí? Porque si yo agarro s más 20 y lo igualo a 0, pues la raíz es s igual a menos 20, ¿sí? Entonces, multiplicando por esto, ya me da un polinomio de orden 3 que quedaría igualado a lo que si aquí hubiera dado algo de orden 3, ¿sí? Y así, si fuera orden 4, pues entonces aquí sería por s a la 20 también, ¿sí? Y así sucesivamente, aunque pues no sea el caso a veces de que aquí tenga yo polinomios de orden 5, 4, a veces aquí suele dar orden 2 y orden 3, ¿sí? Depende pues del controlador, porque si elijo un PID, pues ahí sí aparece acá S al cubo, sí, S al cubo, pero cuando uso un PI, pues nada más me da hasta S al cuadrado, como el ejercicio que vimos hoy, ¿sí? Entonces es esa última observación ahí, en el caso de que pues quieran pues hacer sus propios ejercicios, ¿sí? Aunque en últimas, muchachos, esos son solo métodos. Yo la verdad, en cuestiones prácticas es mejor usar aquí doble clic en el PID de aquí de Arduino, de aquí de MATLAB, y este tune, ¿sí? Ya vimos que hace 8 días cómo hacíamos el autotuning, y pues eso es como la mejor forma. Lo que les digo, los controladores industriales tienen esa función del autotuning, y pues él te da ya unos valores y lo que haces tú es terminar de sintonizar pues ya manualmente, ¿sí? Pero igual pues esto que le estoy mostrando son teorías, son métodos también que en algún momento pues si uno no dispone de la tecnología pues los puede usar, ¿sí?
Entonces, ahora sí, qué pena ahí. Entonces, pasemos a preguntas, que yo vi que estaban ahí alguien por preguntar. ¿Hay alguna pregunta, muchachos? No, profe. Bueno, entonces muchachos, pues con esto ya sí cierro ya el curso. Ya son todos los temas que les prometí que íbamos a ver. Voy a detener pues esta grabación para que hablemos de